tardes. Vamos a completar la unidad 5 que versaba sobre dos aspectos fundamentales del Estado argentino, su carácter federal y su comportamiento y su relación en términos del mundo global, del mundo globalizado, de globalización. Para ello me voy a concentrar en el capítulo de Aldo Ferrer, un economista argentino contemporáneo. Ustedes tienen allí unas páginas donde justamente, si bien el capítulo es un aporte a un texto que refiere a América Latina y en su reflexión hace lo mismo, sus consideraciones respecto a la noción de globalización, desarrollo y factores endógenos necesarios, insustituibles para alcanzar los objetivos en términos de desarrollo, son un poco lo que ustedes van a poder hallar en ese material. Siempre teniendo en cuenta el aspecto del federalismo, por eso la unidad mantiene, ¿no es cierto?, esa habilidad conceptual, puesto que, por un lado, desde el punto de vista de nuestra Constitución, el carácter federal es un rasgo fundante junto al carácter democrático, representativo y republicano. Pero además, la cuestión del federalismo nos introduce a la noción de estados subnacionales, que ustedes, en el caso de Argentina, han visto a partir de la existencia de provincias y de municipios y un conjunto de conceptos muy interesantes asociados a ello, la cuestión de la descentralización, del desarrollo local. Y también en esa relación Estado nacional, subnacionalidad y cambios supranacionales, entramos, digamos, a justamente esa dinámica de la globalización de la que va a tratar el material de Aldo Ferrer. Es interesante porque no se trata hoy en día, como ustedes seguramente habrán visto, que el intercambio con el mundo global se produce a través de los estados nacionales, sino que justamente conceptos como los de paradiplomacia o cooperación internacional o bloques regionales y particularmente el Mercosur han sido ejemplos claros de ese intercambio global que no se da entre estados nacionales solamente, sino que también se da entre estados subnacionales y países u otros estados subnacionales también de otras regiones. Entonces, un poco el federalismo nos hace mirar hacia adentro, es decir, cómo desenvolvemos esa dinámica, ¿no es cierto?, de gestión, de gubernamentalidad hacia el interior de nuestro país, en este caso, y la globalización nos pone de cara al mundo, y eso entonces nos permite, al decir de Aldo Ferrer, que para abordar la cuestión de la globalización primero tenemos que pensarlo como un sistema de redes, en las cuales se organizan varias cosas, no solo el comercio, no solo las inversiones que producen las corporaciones transnacionales, no solo las corrientes financieras, sino también, fíjense, el movimiento de personas y la circulación de información que va a vincular a los diferentes grupos humanos. Entonces, estos elementos que introducen la definición son importantes para tener en cuenta. Además, el espacio global es un espacio de ejercicio del poder y entonces Aldo Ferrer también les va a señalar a ustedes que ese ejercicio del poder depende de las potencias dominantes que en cada periodo histórico, momento, coyuntura, va a establecer las reglas de juego que se imponen y que van a articular el sistema global, ¿no? Constituido como un mecanismo de dominación, también contribuye a la construcción de teorías y de visiones que son presentadas como criterios de validez universal, ¿no? Y que entonces van a consolidar, digamos, esas reglas de juego globales.
Aldo Ferrer en el capítulo se pregunta por qué en estas mismas reglas de juego algunas sociedades lograron un recorrido más exitoso en términos de desarrollo y otras menos, bajo estas mismas reglas de juego globales, porque tengamos en cuenta que globalización o mundialización, como otros autores también señalan, es un proceso cuyo punto de partida nos lleva justamente varios siglos atrás en la expansión de ultramar de las entonces potencias católicas europeas, que en el caso de la Argentina constituyó ese movimiento de conquista y de colonización para nosotros española que llegan a nuestra región. Desde ese momento es que se establece esa dinámica de sistema mundo y que entonces los autores van a mencionar o describir en términos de mundialización o de globalización. Entonces, la pregunta inicial, él lo que va a señalar es que eh, esa capacidad de respuesta frente a los desafíos de la globalización en cada coyuntura va a tener que ver con la forma que en el pasado se dieron esas respuestas a los mismos desafíos globales y también a ciertas condiciones endógenas propias, particulares a cada sociedad. A ese conjunto de circunstancias endógenas y necesarias para avanzar hacia un camino de desarrollo la va a conceptualizar como densidad nacional, ¿no? Para decir que hay diferentes grados de densidad y que eso entonces explicará las diferencias entre una sociedad y otra. Este concepto de densidad nacional, es decir, este conjunto de condiciones endógenas que va a crear oportunidades para el desarrollo y va a mejorar la calidad de las respuestas a los desafíos de la globalización, van a tener que ver con fundamentalmente tres aspectos críticos. Integración social, por un lado, comportamiento de los liderazgos por otro, y en tercer lugar la estabilidad del marco institucional y político. Cierra el capítulo tratando de distinguir densidad nacional de identidad nacional, ¿no? Y ese es un elemento importante también que introduce para pensar justamente a la América Latina, en el sentido de que la identidad se refiere esencialmente a la cultura de los grupos humanos, de las sociedades, y eso hace que nosotros podamos reconocer y reconocernos como una sociedad, si bien de baja densidad nacional, es decir, con problemas en términos o déficits en términos de esos factores endógenos que nucleaban esas tres categorías, pero insuficiencia de condiciones endógenas, pero sin embargo, con la capacidad de crear y resignificar valores culturales de reconocimiento global. Y esto me parece importante, ¿no es cierto? Destacar esta distinción que el autor nos trae. En términos de globalización, nosotros, por un lado, sabemos y tenemos que reconocer que en el caso de la Argentina y desde la conformación de su Estado moderno a finales del siglo XIX, la presencia y la influencia de los organismos internacionales ha sido evidente y determinante. Ha marcado prácticamente a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI la marcha, la orientación de sus políticas públicas. Si hoy quisiéramos actualizar esa influencia, nos pareció interesante en la cátedra retomar los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, eso que conforma la llamada Agenda 2030, dispuesto en el año 2015 por la Organización de Naciones Unidas, de la organización de la que la Argentina forma parte, y invitarlos a que ustedes revisen, conozcan esos
17 objetivos que van a marcar unos parámetros que ustedes podrán visualizar o no, e incluso podrán investigar cómo esas finalidades se pueden distinguir en nuestras políticas públicas, ¿no? Empezando por el primer objetivo de desarrollo, el fin de la pobreza, hambre cero el segundo, salud y bienestar el tercer objetivo, educación de calidad el cuarto, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. El séptimo objetivo, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico el octavo, el noveno, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, en el onceavo lugar, ciudades y comunidades sostenibles, en el lugar 12, producción y consumo responsables, acción por el clima, luego, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el último, una alianza, ¿no? La propuesta de una alianza para lograr los objetivos, ¿no? Como condición necesaria para la resolución de todos. Estos son importantes porque detrás de esta misión, ¿no? De estos 17 objetivos, hay un concepto que no hay que perder de vista, que es el de bienes comunes globales. Ese es un concepto innovador, es decir, particular a esta resolución del 2015. Y eso, ¿por qué es innovador? Porque un poco lo que va a destacar es la interdependencia entre naciones, no ya la actitud colaborativa y proactiva de las naciones más avanzadas para aquellas en vías de desarrollo, sino una interdependencia entre naciones independientemente del nivel de desarrollo que éstas tengan. A partir de compartir estándares comunes, ¿no? Que aseguren un nivel de vida mínimo básico para todos los ciudadanos del mundo. Este es un aspecto importante. No ya para los ciudadanos de tal país o de tal región, es decir, el norte ayudando al continente africano, sino la interdependencia, estándares compartidos que aseguren un nivel de vida básico mínimo para los ciudadanos del mundo. Es importante que ustedes conozcan los objetivos de desarrollo sostenible que están vigentes y que nuestro país al menos en el texto de muchos de sus programas y de sus criterios, atienden. Más allá de que también ustedes puedan hacer el ejercicio de indagación para tratar de reconocer qué políticas, qué programas colaboran o coadyuvan en este acuerdo global que la Argentina ha firmado en su momento. Bueno, con esto, con estas breves notas, cerramos esta unidad 5 y bueno, ya estamos transitando entonces el cierre de nuestro cuatrimestre y de nuestro plan de trabajo. Así que bueno, los invitamos a releer, a revisar, a consultar para dar por finalizado del modo más positivo posible esta cuestión.